acepten que haya un gobierno donde el presidente internacional sea Donald Trump, donde participe Tony Blair, este criminal de guerra inglés. Acepten eso o saben lo que va a pasar. Y lo ha dicho Trump y lo ha dicho Netanyahu. Vamos a llevar a cabo entonces el trabajo hasta el final. ¿Y qué es el trabajo? El exterminio total de la población palestina. Y creo que la respuesta que ha dado Hamas al respecto ha sido muy inteligente, ha sido muy hábil desde el punto de vista de decir, sí, discutamos la devolución de los retenidos, discutamos incluso el tema de un gobierno de tránsito, pero que lo vamos a discutir las facciones, movimientos y organizaciones palestinas. Irán precisamente se ha mostrado como lo que es en virtud de su consecuencia, su soberanía, su dignidad, y eso se reconoce, y lo ha dicho Vladimir Putin, lo ha dicho Xi Jinping, lo ha dicho cada uno que tiene relaciones honorables, serias y honestas con la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un gran placer, como siempre, reencontrarme. Estamos en Irán al aire y esto es un programa dedicado a la cuestión especialmente de Medio Oriente, pero con el eje de Irán, que es lo que nos preocupa, especialmente después de las últimas escenas que nos tocó vivir en los 12 días de guerra. Soy Suhail Assad y les doy la bienvenida. Tenemos un gran amigo, un invitado que para mí es un real placer poder estar a su servicio, Pablo Jofré Leal. Leemos en el sitio del Mayadín, periodista y escritor chileno, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en temas de Latinoamérica, Medio Oriente y el Magreb, colaborador de varias cadenas de noticias internacionales y además es un gran revolucionario. O sea, para mí Pablo, más allá de todos sus títulos y sus antecedentes laborales, tiene antecedentes morales, que es una lucha constante durante toda su vida por las causas justas, estar al lado de los oprimidos, estar al lado de los desposeídos, y al fin y al cabo eso es lo que nos interesa en Irán al aire. Pablo, te saludo. Un gran abrazo y muchas gracias por aceptar la invitación. Agradezco tus palabras conceptuosas, ¿eh? En general me suelo presentar solo como periodista y analista internacional porque no me gusta mucho la parafernalia, ¿no? De estudió aquí, hizo esto, lo otro, ¿no? Periodista y analista está muy bien, y en ese sentido agradecer siempre las llamadas de los amigos y compañeros de distintas cadenas, de distintos medios, y en este caso un honor recibir tu llamada y que nos veamos por esta vía, Suhail. Muchas gracias, Pablo. Yo hice este programa en los días de guerra, cuando al fin y al cabo había una necesidad de mostrar una narrativa un tanto diferente. Como vos bien sabés, la gran mayoría de los medios de comunicación tienen un relato y una historieta que cuentan que muchas veces está muy lejana de la realidad. Y como a mí me tocó vivir la guerra desde adentro, estando en Irán, obviamente algunos medios de comunicación se contactaron para poder tener una versión desde adentro y conocer un poquito la realidad desde este lugar. Pero más allá de eso hay un tema ideológico importante, que los medios de comunicación generalmente siguen de alguna forma ciertos parámetros ideológicos, entonces no les permite ver la realidad tal cual es. Mi idea en Irán al aire es mostrar la realidad, es describir las cosas como son, y olvidando las ideologías. No lo hago como musulmán, no lo hago como teólogo, no lo hago como chiita, lo hago como un hombre libre que desea escuchar voces del mundo que puedan de alguna manera ser lo más justo posible para que el público tenga acceso a una prensa y a unos medios de comunicación un poquito más justos. Así que bueno, estoy invitando a muchas personalidades del mundo, en esta oportunidad te tengo a vos. Y para empezar eso, Irán, ¿qué significa Irán, Pablo, hoy en esta situación geopolítica del mundo? El concepto de referente, ¿no? Irán, la República Islámica de Irán, es hoy un referente. Y es un referente, yo diría, para los pueblos del mundo, ¿no? No solo los pueblos de Asia Occidental, no solo decir Irán, el referente del eje de la resistencia, o Irán, una nación enclavada entre Asia Occidental y Asia Central, al sur del Cáucaso Sur, y que está, por tanto, estratégicamente ubicada, una potencia demográfica, una potencia energética, una potencia militar también,
enclavada allí en un eje fundamental que es el Golfo Pérsico, con el control del estrecho de Hormuz. Son características, pero la referencia a la que me refiero es la referencia al punto de vista de la lucha de los pueblos, es decir, una nación capaz de ir en apoyo al pueblo palestino, ir en apoyo al pueblo del Líbano, de Irak, de Yemen, y sostenerlo abiertamente, ¿no? No lo oculta a Irán. Irán no dice yo lo apoyo, lo que dice es merecen ese apoyo, es justo ese apoyo y yo voy a dar ese apoyo, porque al mismo tiempo no nos equivocamos en sostener que también es por la propia seguridad de la República Islámica de Irán. Irán hace 46 años está sometida a un proceso de política de máxima presión, de agresiones, de desestabilización, de ataques. O sea, lo del 13 de junio significó una agresión directa, sin ocultar esa guerra híbrida que se lleva a cabo contra Irán. Y por tanto, nos hace recordar la defensa sagrada contra el ataque de Irak, que fue el ataque occidental contra Irak, no el ataque del régimen de Saddam Hussein. Entonces, como referencia, es indudablemente valiosísimo que haya un país, un pueblo, una sociedad capaz de oponerse a esos poderes que bien lo sostiene Seyed Ali Khamenei, esos poderes hegemónicos y arrogantes, porque eso es lo que son, aunque estén a la baja en la hegemonía, son peligrosos. Siempre las fieras heridas, agonizantes, son peligrosas, y más aún cuando lo que aspiran es al control de los territorios, de los pueblos, de las sociedades, el control de los recursos y las materias primas de nuestros pueblos, que eso no ha variado un ápice. Entonces le puedes llamar imperialismo o neocolonialismo, pero las bases fundantes de ese dominio se mantienen intactos, y ante eso hay alguien que se opone y alguien que en los foros internacionales levanta la voz y los llama como lo que son, y al mismo tiempo apoya a los pueblos en resistencia. Eso para mí es Irán, ¿no? Más allá incluso de lo que tú dices de tu propia persona, más allá de ser el referente shia del mundo, o ser un país eminentemente musulmán, o ser un país persa, bajo cualquier característica cultural, histórica, creo que la referencia tiene que ver con la humanidad, y eso es lo que creo que caracteriza a Irán. Perfecto. Pablo, Irán, ¿qué acompañada se encuentra hoy en día? Hablaste de dos polos, hablaste de un neoliberalismo, de una escena que de alguna forma en el plano geopolítico, Estados Unidos de Norteamérica, Israel, el sionismo internacional, está intentando acorralar a Irán y, bueno, dejarla sola en este tablero mundial. ¿Qué tan sola está? ¿Qué tan acompañada está? ¿Cómo ves el poder de Irán, sacando que ideológicamente apoya y se encuentra en el lugar correcto de la historia, como lo diría su líder, y está dispuesta a sacrificarse con su propia existencia en pro de la justicia? Sacando ese tema, en lo geopolítico, en este tablero internacional, ¿Irán es una hormiguita frente al elefante del mundo o no? Estamos hablando de un frente, estamos hablando de una realidad que está internacionalizándose, se está ampliando, los pueblos están entendiendo, hay conciencia, hay apoyo. Si tomáramos como referencia, Suheil, el año 2011, es decir, esa parte de la historia reciente que Occidente llamó la primavera árabe, ¿no? Que sí, más bien es un despertar islámico, es un renacer del despertar islámico en función de esa decisión de los pueblos de alzarse contra regímenes como en Túnez, por ejemplo, o en Egipto. Al mismo tiempo fue tomado por Occidente para estimular la desestabilización de otros pueblos, como el caso de Siria, con centenares de organizaciones terroristas financiadas por Arabia Saudí, Emiratos Árabes, la participación del régimen sionista, Estados Unidos, Europa. Entonces, te das cuenta que ahí se inicia una etapa bien interesante, muy importante de la historia reciente, porque hasta ese momento diría que Irán representaba esta luz, este referente, pero bastante aislada de una relación más amplia a nivel internacional para enfrentarse a esos poderes hegemónicos, ¿no? Y por tanto la unificación de movimientos, organizaciones, bajo la guía estratégica, y ahí tenemos nombres como el
del teniente general mártir Qasem Soleimani, ¿no? Que representó esa unificación de criterios militares, políticos, estratégicos, va avanzando poco a poco en esa consolidación, se va presentando como un referente político mundial y va siendo considerado también como un elemento crucial y base en la zona de Asia Occidental y Central. No es casual que venga un proceso de fuerte acercamiento con la Federación Rusa, un fuerte acercamiento con la República Popular China, incidencia en la zona del Cáucaso Sur, recordemos el papel mediador que ha tenido Irán en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, todo el proceso de consolidación también de acercamiento a países del Golfo que ha tenido allí dimes y diretes, e incluso una época en la cual Qatar fue separada del Consejo de Cooperación del Golfo, como le llamaban, en virtud de la decisión de Qatar de decir hay que acercarse a Irán, no podemos tener a Irán como enemigo. Y por tanto, el restablecimiento además de relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, después de muchos años de alejamiento a partir de diferencias claras y precisas que se tienen, va mostrando un trabajo político, diplomático, pero también de ejercicio demostrativo del poderío de Irán muy importante, ejercicios militares con Rusia, con China, un desarrollo de su sistema de defensa de misiles, un desarrollo de su fuerza naval, aérea, terrestre, una demostración evidente que el programa nuclear iraní es parte indisoluble del desarrollo de Irán y así lo ha defendido. Se firma el año 2015 el Plan Integral de Acción Conjunta, se retira de él Estados Unidos en forma unilateral, luego es secundado ese retiro por esta troika europea absolutamente evidenciando el sometimiento de Europa a Estados Unidos, pero Irán se ha mantenido incólume en eso, ¿no? En su postura. Dice, yo no me niego a negociar, no me niego a dialogar, pero bases fundantes que han sido ya establecidas, yo no voy a retroceder en función de eso. Y eso ha sido reconocido en el mundo diplomático internacional. Y además ha acrecentado la cercanía de Irán con ese mundo que yo le llamaría de dirección multilateral, donde está China, donde está Rusia, donde hay países del BRICS, donde además tiene una participación importante Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái, es parte de la nueva Ruta de la Seda, es parte de los BRICS, que ha sido invitado indudablemente a participar de este par de organismos, invitar activamente, no es un invitado que mire desde fuera, es un invitado central. Y eso es parte de esta diferencia, de este fundamento, de que hace finalmente, ante tu pregunta, decir, Irán no está solo hoy, ¿no? Irán está en una situación mucho más favorable desde el punto de vista de relaciones internacionales que podía tener hace una década atrás. Y eso Irán lo aprovecha en el sentido comercial, político, cultural, científico, ha firmado acuerdos estratégicos muy importantes con Rusia y con China de miles de millones de dólares. Además, avanza en una idea de poder desdolarizar su economía, de trabajar por un sistema de transferencia financiera internacional distinta, de, a pesar de las presiones internacionales, tener un intercambio comercial con Rusia y con China energético muy importante que da muestra que hay una política soberana, ¿no? Entonces creo que todo ese sentido hace pensar, y es una realidad, que Irán precisamente se ha mostrado como lo que es en virtud de su consecuencia, su soberanía, su dignidad, y eso se reconoce, y lo ha dicho Vladimir Putin, lo ha dicho Xi Jinping, lo ha dicho cada uno que tiene relaciones honorables, serias y honestas con la República Islámica de Irán. Pablo, con respecto al tema de Irán en la zona, hablamos de Asia Central, hablamos de Medio Oriente en general, hablamos del efecto que Irán tiene ya desde lo operativo en países como Palestina, Líbano, en su momento Siria, Irak, hoy el Yemen. Ese eje de la resistencia que siempre se habla y que al fin y al cabo son los que en el día a día están en la lucha directa y digamos, histórica con el enemigo, llamarlo imperialismo, llamarlo Israel, llamarlo Estados Unidos. ¿Qué tan débil o fuerte se encuentra? Todo lo que pasó en estos últimos 2 años, desde el 7 de octubre para este lado,
hizo una nueva historia en la zona, o sea, creó un nuevo escenario, creó una nueva visión, creó una nueva estructura. Hoy Siria ya no es parte de aquel tablero en el cual Irán de alguna forma se apoyaba, pero de repente se suma Yemen como una nueva ficha. Hoy no está el Said Hassan Nasrallah en el Líbano, no es el mismo Hezbollah desde hace 2 años. Irak quizá hoy también está bajo amenazas. ¿Cómo ves el tema de Irán en esta zona? O sea, el poderío de Irán desde lo popular, desde el levantamiento, desde la resistencia y desde este encontronazo que lleva 2 años y que, bueno, creó de alguna forma una nueva etapa. Bueno, negar las dificultades que experimenta el eje de la resistencia indudablemente es cegarse frente a una realidad, ¿no? Los golpes han sido duros, han sido duros. Tú mencionabas a señor Hassan Nasrallah, fue un golpe muy potente porque no fue solo el secretario general de Hezbollah, fue también un núcleo importante político-militar. Los ataques contra Palestina, contra sus dirigentes, Ismail Haniyeh, los ataques incluso contra intereses de Irán en Damasco en su momento, ¿no? En Beirut, el mismo ataque a Haniyeh en Teherán, fueron mostrando, yo diría 2 líneas. Uno, la muestra de poder de esta hegemonía occidental y al mismo tiempo el temor, porque aventurarse a ello es una muestra de temor, no es una muestra de valentía, no, es una muestra de tenemos que hacer esto porque hay que detener lo que significa el ejemplo del eje de la resistencia. Pero al mismo tiempo mostró que la respuesta de Irán a través de las operaciones Promesa Verdadera 1, 2 y 3 representó también una decisión, y tú lo decías al inicio del programa, incluso un sacrificio de Irán respecto a la defensa de los pueblos. Eso es parte de Irán. La respuesta dada al régimen israelí es una demostración evidente que Irán, bajo las, diría yo, advertencias permanentes de las líneas rojas, finalmente dice, esto se acabó, voy a usar lo que tengo que usar, lo que es mi propio sistema de defensa, y voy a atacar al régimen sionista en aquellas áreas que representen un daño visible y evidente. Y por más que lo hayan ocultado comunicacionalmente, fue evidente que esos casi 2 semanas de guerra, la respuesta iraní se dejó sentir en el régimen israelí, y como ha sido habitual en ese régimen absolutamente cobarde, ¿no? Y digo cobarde porque suele atacar a pueblos y población más débiles en materia de armas, de tecnología, y pensó que Irán no iba a responder, y respondió de la forma que respondió, y generó entonces que Israel buscara el apoyo de su socio, aliado, amigo, padre putativo, como queramos llamar a Estados Unidos, para lograr un cese al fuego, ¿no? Porque los golpes de Irán fueron no solo en Jaffa, no solo en los alrededores de la central nuclear, no solo en instalaciones militares, sino también en núcleos energéticos, en núcleos industriales, en núcleos claves de los servicios de inteligencia del sionismo, que generó entonces la huida de centenares de miles de israelíes de la Palestina histórica ocupada, mostrando además de esa forma no solo efectos militares, sino que psicológicos y además políticos evidentes. Esos colonos no son de esa tierra, porque nadie que es de esa tierra huye como huyen ellos, ¿no? Entonces, cuando tú comparas eso con lo que acontece en Gaza, donde la población palestina está allí a pesar del holocausto que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino, es porque hay una jandala, ¿no? Hay una raíz, hay una profunda raigambre en esa tierra. Los israelíes no lo tienen porque no son de esa tierra. Y eso también es muestra de la fortaleza de las respuestas que ha dado Irán. Pero también hay que reconocer que han sido golpes duros, que han sido golpes muy potentes, que han desestabilizado ese eje que efectivamente tenía una orgánica y un funcionamiento bastante aceitado. El derrocamiento de Bashar al-Assad significó sacar de la ecuación
a un país importante en materia de suministros militares, de actividades logísticas, pero mostró también que el poder hegemónico no está dispuesto a ceder y por tanto la batalla se intensifica, se amplía. Tú mencionas bien a Yemen, el país más pobre del mundo árabe y sin embargo uno de los países más potentes del mundo árabe, diría yo el principal, que responde al régimen israelí a pesar de lo que significa para ellos como costo, ¿no? Los ataques al Judeida, el ataque a Saná, los ataques a infraestructura sanitaria, militar y otras. Es decir, si estuviésemos en la época de Galileo Galilei, diría pur si muove, ¿no? Y sin embargo se mueve, el eje de la resistencia se mueve, está allí, que golpeado, indudablemente, pero muestra también que las organizaciones de la resistencia no tienen que ver con caudillos, no tienen que ver solo con líderes. Se llora a Nasrallah, indudablemente, se llora a Haniyeh, indudablemente, pero al mismo tiempo los colectivos políticos militares de la resistencia permiten suceder a sus líderes martirizados y seguir la lucha. Y eso es un ejemplo evidente y que te diferencia de otras organizaciones y movimientos del mundo donde muere el líder y se acabó la organización. Aquí tiene que ver con una raigambre social potente. ¿Quién puede negar la raigambre de Hezbollah en el Líbano? O de Hamas, la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación en el pueblo palestino. Y notas también la diferencia evidente que existe entre los que resisten, que tienen dignidad y soberanía, y aquellos movimientos y organizaciones que dicen defender a los pueblos, pero coordinan seguridad y tienen alianzas con el ocupante. O sea, hay diferencias fundamentales también. Creo que hay un momento de que se logró debilitar a la resistencia, pero la propia dinámica interna de estas organizaciones, de estos movimientos, de estos pueblos, va generando entonces un fortalecimiento que poco a poco se está restableciendo. Pablo, hablaste de un tema que es importante por la situación sociocultural de la zona, que es el tema de los caudillos y lo que significa en estas sociedades que un líder que haya de alguna forma sido la causa principal de la fundación de estos movimientos de repente no esté. Y el movimiento sigue porque de hecho la resistencia creó una estructura política, una base popular importante y una historia, un caminar de 40, 50 años, entonces está claro ese tema. Pero en Siria no pasó eso. Digo, si hubiéramos sido tan fuertes, y disculpad entrar ahora en un tema más de autocrítica, Siria que durante tantos años Irán defendió para que no caiga Bashar, de repente en una semana desapareció todo. ¿En dónde fallamos, Pablo? Digo, el Frente de la Resistencia, Irán a la cabeza. Si tiene tanta capacidad de poder permanecer tan firme como lo es el tema de Hezbollah en el Líbano, a pesar de la ida de sus directivos, de sus, digamos, comandancia. ¿Qué pasó con Siria? ¿Qué ocurrió ahí? Porque se perdió una ficha muy importante. Sí. Yo diría que hay varios elementos que concurren allí, ¿no? Y creo que aún a pesar del poco tiempo transcurrido desde el derrocamiento de Bashar al-Assad, nos demuestra la necesidad de la autocrítica también. ¿Cuánto se hizo efectivamente para lograr que un gobierno que era la extensión de Hafez al-Assad, Bashar al-Assad, es decir, la familia al-Assad, cuánto de eso influyó en la raigambre política, ideológica de un gobierno que comenzó, diría yo, también a tener ciertas dificultades de relaciones con su población. Es innegable que había una situación de fuertes tensiones sociales que fue aprovechada por el enemigo. Eso es evidente, el enemigo aprovecha aquellas debilidades y empieza a punzar y empieza a generar situaciones, hechos y acciones que permiten llevar adelante eso. ¿Cuánto de la caída de Siria influye también las propias decisiones militares respecto a el apoyo a un ejército que empezó a mostrar debilidades también, ¿no? Irán yo creo que fue claro en algún momento de sus declaraciones, de decir
la fuerza de la respuesta ante las organizaciones terroristas debe estar en manos de Siria y de su ejército. Yo asesoro, yo ayudo, yo apoyo, pero eso tiene que ser llevado por los propios sirios, si no, estamos hablando de una intervención, ¿no? Estamos hablando de reemplazar a quien tiene que llevar la lucha. Y en eso Irán ha sido siempre muy respetuoso con el Líbano, con Palestina. La lucha lo dan los libaneses, lo dan los palestinos, y yo apoyo en virtud del respeto a su soberanía y sus determinaciones. Ahí están mis asesores. O sea, jamás creo yo que Qasem Soleimani tuvo una conducta que fuese de intromisión en las decisiones que tomaran los movimientos y las organizaciones. Y por eso el respeto que tenía con al-Hayat al-Shabi, con Hezbollah, con Hamas. Incluso recordemos las propias diferencias al inicio que se tenían con Hamas cuando se dio inicio a todo el tema del renacer del despertar islámico en el 2011, claro, que generó ciertas tensiones con Hamas, y hacerlo entender no por la fuerza, sino por el convencimiento de las ideas y de la perspectiva estratégica, que el no apoyar a Siria significaba un retroceso también para Palestina. O sea, eso es parte también de la lucha ideológica, la lucha estratégica y militar. Y creo que Siria, y con respeto digo esto porque suele ser general después de las batallas, ¿no? Creo que Siria tenía ciertas debilidades estructurales importantes y que explican entonces que en menos de una semana los mismos a los cuales se estaba combatiendo se llegara finalmente a un desmoronamiento de un ejército que no luchó en las últimas semanas y que logró que avanzaran los terroristas cientos de kilómetros en pocas horas. Tú dices, ¿cuál es la debilidad ahí? Hay quizá un propio error del gobierno Bashar al-Assad a partir de pensar que el conversar con Qatar y con Turquía podría generar una situación de tranquilidad para el país y generar entonces una continuación del gobierno, y no fue así. Bien sabemos cuál es el papel de Turquía en la zona y el papel que jugó respecto a la desestabilización de Siria, y el propio papel que ha jugado Qatar ambivalente respecto a muchas situaciones. Entonces creo que allí hubo un error de apreciación por parte del cuerpo gobernante político-militar sirio. Lo declaró incluso la República Islámica de Irán en su momento. No se hizo caso de las recomendaciones respecto a lo que había que hacer con este aumento claro, evidente, con informes de inteligencia de los grupos terroristas, y al mismo tiempo no generar con Rusia una política de convencimiento y de claridad de hasta qué punto estaba Rusia dispuesto a llegar en la defensa, no solo de una base naval como la de Tartus, una de las pocas bases fuera del territorio ruso del año 1971, o Meimin. O sea, ¿hasta qué punto me apoyas o hasta qué punto yo trato de generar una política interna que desinflame la situación que está pasando? Entonces hay situaciones que aquí, más que asignarle responsabilidades a Irán, a Rusia, son las propias responsabilidades internas del grupo gobernante sirio, que no fue capaz de llevar adelante una visión estratégica clara de qué hacer. ¿Cómo dejar, por ejemplo, y es lo que uno no entendía desde fuera, cómo dejar que existiera una región completa conformada por grupos de Daesh en la zona norte de Siria? O sea, ¿qué país deja que en una región de su país se establezcan casi como un gobierno alternativo grupos terroristas sin acabarlos completamente? O sea, son terroristas Totalmente. Y hay que acabarlos hasta el fin. Y fíjate que surge desde allí la ofensiva, ¿no? Surge desde allí la ofensiva y también se une toda la zona de Daraa en el sur. Es decir, hay una situación de haber dejado establecido bajo las presiones occidentales y todo lo que tú quieras, pero que no se llevó a efecto una completa eliminación de los grupos terroristas, que es lo que había que hacer, que había con claridad. Y es tan evidente eso, y la intromisión occidental en ello, que tenemos a al-Sharaa, ex al-Golani, presidiendo hoy Siria y presentándose en las Naciones Unidas, con la evidencia más clara y concreta de lo que era la intromisión occidental en la zona, y esas intromisiones tienes que combatirlas fuertemente. Así que creo que hay factores
internos propios de un gobierno que no dio el ancho al respecto, de un ejército que sucumbió de una manera, diría yo, entre sorpresiva y hasta indigna, voy a usar ese concepto, hasta indigna, que deja en entredicho la lucha y el sacrificio de cientos de miles de asesinados en Siria, que en 13 años de lucha fueron 600.000 muertos en Siria, ¿no? Y hoy que gobiernen los mismos que asesinaron a esa población, resulta sorprendente y resulta también una muestra evidente que al enemigo no le puedes dar un centímetro, no le puedes dar un centímetro. Totalmente. Pablo, en esto de la lucha, está claro que al fin y al cabo lo que ocurre en la zona tiene un efecto internacional y es de alguna forma al mismo tiempo resultado de contabilidades internacionales. Digo, acá está la lucha del mundo, porque Palestina significa una lucha internacional, porque el Líbano significa una lucha internacional, porque permitir que Irán siga existiendo o derrocarla significa un desafío internacional. Digo, esto es el mundo luchando en esta zona. En esta lucha de estas dos partes, ¿en qué sesión de la lucha estamos? ¿En qué round de la lucha estamos? ¿Falta mucho para la victoria o para la derrota? Digo, yo le encuentro a esto una única solución, que es un enfrentamiento real entre los dos frentes y que uno acabe con el otro. Diga, diplomáticamente no se solucionó, políticamente no se solucionó, con pequeñas caramuzas no se solucionó. Digo, al fin y al cabo esto va hacia un conflicto mucho más profundo y quizá mucho más duradero. Entonces, en este proceso de lucha, ¿en dónde estamos? ¿Falta poco, falta mucho? ¿Gana, pierde? ¿Quién es el que gana, quién es el que pierde? Al final se llega a un acuerdo. ¿Cómo lo ves como analista internacional? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Mira, esto me hace... Yo trabajé mucho tiempo, Sahil, en el ámbito del sector salud, en temas comunicacionales, de política estratégica, y había un término bien interesante en el mundo sanitario médico, que es que cuando una persona estaba grave y entraba a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, y el familiar preguntaba, ¿cómo está, doctor? Decía, mira, está estable dentro de su gravedad. Claro. Entonces, era contradictorio, ¿no? Estable dentro de su gravedad. ¿Qué significa estable dentro de su gravedad? Es que puede sanarse o entrar en un proceso de recuperación o puede entrar en un proceso crítico que lo conduce a la muerte. Entonces, claro, yo creo que en este momento la zona de mucho más amplia que Asia Occidental, estamos hablando también del Cáucaso Sur, lo que significa Azerbaiyán, Armenia, la presencia turco-israelí en la zona fronteriza con Irán, lo que significa todo el proceso de conflicto Pakistán-la India, en la zona de Asia Central, lo que significa la guerra en Ucrania, en el norte del Cáucaso, que significa también un fuerte grado de tensión. Entonces, si nosotros hacemos un círculo en toda esa zona, es de enorme influencia y donde hay un elemento central, recursos energéticos, gas, petróleo, totalmente, oleoductos, gasoductos y pasos marítimos. Mira, Mar Negro, salida por el Bósforo hacia el Mediterráneo. Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz hacia el Océano Índico, luego Bab el-Mandeb hacia el Mar Rojo, Canal de Suez, Mediterráneo. Malacas, allí que permite el tránsito de mercaderías chinas por el mundo desde China hacia la zona más occidental. Es decir, petróleo, gas, oleoductos, gasoductos, pasos marítimos. Cuando uno dice, ¿cuál es el fondo de todo esto? ¿Es un tema religioso? No, no es religioso. No es ni el Islam, no es el Islam contra el mundo judeo-cristiano occidental, como le llaman. No, es un tema basado esencialmente en que esas potencias occidentales, apoyados por sus testaferros zonales, regionales, llámese el régimen sionista, llámese Marruecos en el Magreb, por ejemplo, contra el pueblo saharaui, en las tensiones con Argelia, y que tiene que ver también con el paso de Gibraltar, con los caladeros pesqueros en el Atlántico, con todo el gas y petróleo que hay en la zona norteafricana, de ahí el derrocamiento de Muammar Gaddafi en Libia. Es decir,
hay elementos muy precisos, muy claros, que explican el porqué de la intensificación del conflicto y quién lo intensifica, quién quiere. Las transnacionales sin petróleo y sin gas, que es una contradicción absoluta, ¿no? Muy surrealista. Total de Francia, British Petroleum, Eni de Italia, cualquiera de ellas son transnacionales de países que no tienen petróleo y no tienen gas, pero explotan y son dueños de yacimientos en los países que sí lo tienen. La presencia en Arabia Saudí, la presencia en Emiratos Árabes, en Qatar, en toda la zona de explotación que están haciendo frente a las costas de Gaza, frente al Líbano, gas. O sea, es evidente qué es lo que hay detrás. Y ante eso, claro, la situación que además se une a la necesidad que frente a los complejos panoramas económicos que vive Europa y que vive Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, es el más endeudado del mundo. ¿Cómo soluciona ese endeudamiento? Con guerras. Echa a andar la maquinita de dólares, porque tiene el monopolio de la producción de dólares, y al mismo tiempo dice, ¿cómo solucionamos el dinamizar la economía estadounidense? Guerras, pues. Entonces viaja Trump a Europa y le dice, a ver, señores, del 2% al 5% va a ser el paso que ustedes tienen que tener del Producto Interno Bruto, que además me tienen que comprar las armas a mí. Entonces los europeos, que es el nuevo patio trasero del mundo, le dice, ok, daddy, porque así le dice Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la expresión más sublime de la indignidad. O sea, que le diga a Donald Trump, daddy, papito, para agradecerle, según él, el que se enfrente con fuerza a Rusia. Es el sometimiento. Europa es un continente sometido, y el sometido es peligroso, porque obedece a rajatabla todo lo que le ordene su padre. Son los tío Tom de la actualidad, ¿no? Son aquel esclavo negro que amaba más a la familia del blanco que a sus propios pueblos. Eso es Europa hoy. Y gobiernos árabes como la monarquía saudí o Emiratos Árabes o Marruecos o Jordania o la dictadura egipcia son una evidencia también de estos tío Tom, de estos gobiernos con mentalidad de esclavos, de sometidos. Y esos son peligrosos. ¿Por qué estas monarquías árabes feudales apoyan todas las políticas de Estados Unidos y llevan adelante esta, comillas, normalización con el régimen nazi-sionista israelí? Porque tienen también dificultades internas que están soterradas, que en cualquier momento explotan, porque son pequeñas castas gobernantes que están a cargo de esos países que son monarquías totalitarias, donde no hay democracia de cualquier tipo, representativa, más o menos liberal. No hay democracia, no hay participación popular en las decisiones. Los parlamentos son meros instrumentos, meros títeres de esos gobiernos. Entonces necesitan las bases militares, las bases aéreas y navales. En Bahrein está la quinta flota del Golfo Pérsico. En Arabia Saudí hay bases militares y aéreas. O sea, hay más de 50 bases militares que rodean a Irán. O sea, en ese sentido, cuando hablamos de quién es el peligro para el mundo, hay dos grandes peligros para el mundo, que es el régimen sionista y el régimen estadounidense. Y tú como argentino tienes allí tiene el país un presidente que dice: mi política exterior está basada en dos países, Estados Unidos e Israel. ¿Ah? Alguien que dice que mi política exterior no es en beneficio de mi país, sino que la defensa de Israel, y que hace firmar a su canciller, que es miembro de un grupo sionista económico importante en Argentina, como el grupo Berstein, que lo hace jurar en la Torá como canciller de Argentina. Decimos, algo anda mal acá. ¿Ah? Hay una locura, hay un desquiciamiento. Entonces, en ese panorama, efectivamente hay que tomar partido. Y el partido es que dentro de la gravedad existe una estabilidad tan precaria que en definitiva efectivamente va a llegar un momento en que hay que tomar decisiones. Y esa decisión implica, en Ucrania, por ejemplo, una guerra sostenida de Rusia contra la OTAN. Lo más probable.
si la situación continúa así. En el caso de Asia Central y Asia Occidental, una guerra sostenida de Irán contra el régimen sionista, que ojalá sea así. Hay un apoyo también claro y preciso de la República Popular China y la Federación Rusa respecto a no seguir ocultando la necesidad de otorgar apoyo a aquellos países que se enfrentan a la hegemonía. Porque también les conviene a ellos, a China y a Rusia. Si también hay un tema de conveniencia para esos países. Seguro, seguro. Entonces creo que efectivamente coincido contigo, llega un momento en que ya está bueno ya y hay que dirimir la situación de una forma que no deje lugar a dudas. Si no, permanentemente va a estar ese paciente, que es la humanidad, en la unidad de cuidado intensivo y diciendo, doctor, ¿se recupera o muere? Y la verdad es que queremos que se recupere, pero para recuperarse hay que sanarse de todas esas bacterias, esos virus, y en este momento tenemos ese tipo de bicharracos en el mundo, como es el imperialismo estadounidense y el sionismo israelí, porque sionismo no es solo Israel, es sionismo también todo lo que significa los poderes y lobbies y grupos de presión en Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Es un panorama, y perdona la perogrullada, pero un panorama complejo, pero que cuando abrimos la visión al panorama, vemos con mucha claridad dónde están los elementos distintivos, cuáles son los elementos que complejizan, cuáles hay que solucionar, y en ese sentido yo destaco mucho a la República Islámica de Irán porque tiene una claridad política, estratégica y diplomática muy evidente, muy evidente. Muchos amigos aquí en Chile me dicen, por ejemplo, oye, pero Irán, ¿por qué no se lanza con todo contra el régimen israelí? Y yo le digo, eso se llama suicidio. Tú tienes que actuar en función de los elementos objetivos que tienen. Acá hay una agresión directa y tú dijiste, si me atacas, yo te ataco y te ataco. Y eso es lo que hace Irán. Irán es un país que tiene que cuidar también a sus 90 millones de habitantes. Es un país milenario, es un país inteligente, pero es un país también racional en lo que tiene que hacer y lo que puede hacer en las actuales condiciones. Escúchame, con esto de los aliados, si hablamos, bueno, estuvimos hablando al principio de que Irán no está sola. Comentaste un poquito todo el escenario, especialmente con Rusia, con China. En América Latina ahora que el tema de Venezuela, porque según una narración se cuenta que al fin y al cabo, más allá de que Venezuela es molesta para el imperio y que Maduro, digamos, no hay que sacarlo según la visión imperialista, hay algo que tiene que ver también con ir debilitando también la forma en que Irán se conecta con el mundo, ir debilitando a los aliados de Irán, ir debilitando la presencia de Irán, por ejemplo, en este caso en América Latina. ¿Cómo ves el tema de Venezuela y la relación con Irán? Creo que Venezuela tiene una relación muy cercana con Irán, ¿no? Es evidente, no solo desde el punto de vista de la visión respecto a conflictos internacionales. El tema Palestina, por ejemplo, es evidente, sino que las relaciones cordiales de visita de altos dirigentes de ambos países a sus respectivos países. Temas económicos, comerciales, hay cadenas de supermercados en Venezuela iraní, todo el tema de apoyo energético en los momentos más difíciles de Venezuela por parte de aquellos 5 supertanqueros iraníes que atravesando el océanos fueron capaces de llegar a Venezuela con suministros, con tecnología y con apoyo. Eso es una muestra evidente, a pesar de la amenaza de Estados Unidos, del régimen israelí, los vamos a, no sé, poco menos que a hundir. Ahí estaba Irán. Entonces, hay una decisión de Irán muy clara, muy evidente y muy lógica de ampliar sus relaciones internacionales. ¿Eh? Y claro, hay una postura estadounidense y europea de impedir eso, que es parte de la política permanente. Y permíteme ejemplificarlo con Chile, Sujayo, ¿no? En Chile, que es un país que siempre hemos dicho abierto al mundo, nuestra política económica exterior es una política abierta, absolutamente, y así ha sido porque somos un país exportador. O sea, no podemos tener una economía cerrada porque vivimos de la exportación. El 40% de nuestras exportaciones va a China. Solo el 19% va a Estados Unidos. Pero a pesar de esa enorme mayoría, las políticas comunicacionales, las políticas
parlamentarias, las políticas de críticas permanentes, van contra China. Que China se quiere apoderar del mundo, que China es un peligro para el mundo, que China y sus inversiones no respetan el medio ambiente, y llevamos décadas sometidos a los poderes occidentales que no respetan el medio ambiente, que desestabilizan, que invaden, que agreden, que generan golpes de Estado, que son un peligro para nuestros países, que se entrometen en nuestros países, y sin embargo las críticas van para aquel que no invade, que no agrede, que genera relaciones de mutuo beneficio. Y es clarísimo cómo lo hacen, ¿no? Medios de comunicación que hablan hoy en Chile de las mafias chinas, que hablan de el peligro de China, porque significa en el fondo solo meter chinos y no mano de obra local. Bueno, esa dinámica la conocemos. Con Irán se hace exactamente lo mismo. La amenaza de Irán, la amenaza en la triple frontera. Hay células de Hezbollah, que a su vez esas células de Hezbollah son financiadas por Irán, y eso es un peligro. ¿Ah? Fíjate que en un plano autorreferencial, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Argentina, viajó a Estados Unidos el año pasado y se entrevistó con el director del FBI, de la CIA, etcétera, etcétera, y en Estados Unidos le dijeron, ojo con Hezbollah en Sudamérica, porque hay células en Argentina y células ocultas en Chile. Y la tipa llegó a Argentina, se comunicó con la ministra del Interior chilena, que ya no está, Carolina Toá, y le dijo, señora ministra, hay células de Hezbollah en Chile, en Iquique. Y ante eso, Boric, el presidente, reaccionó en forma clara, racional, evidente y con dignidad. Le dijo, ¿sabe? Nosotros nos preocupamos de los problemas que podamos tener aquí y no tenemos información sobre eso, así que le pedimos disculpas ante su intromisión. Y el gobierno de Milei tuvo que dar disculpas al respecto. Pero meten a Irán permanentemente. El caso de los 2 pasaportes, el caso de la triple frontera, el caso del avión iraní comprado por Venezuela que llevaba elementos de Hezbollah en forma permanente. En forma permanente. Aquí, y por eso te digo autorreferente, perdona que sea así, yo tenía un trabajo al interior de una repartición pública, y después de las palabras de Bullrich salió la comunidad judía en Chile para decir que Irán y Hezbollah y otros grupos internacionales no solo tenían presencia en el norte de Chile, sino que también en un ministerio donde trabajaba el pro Maduro, el pro Hezbollah, el pro Hamas, el pro Pablo Jofré. Y me echaron de ese trabajo. No bajo otro argumento. Pero eso fue el fondo. Ahí los tengo denunciados, ¿no? Pero esa es la política que evidentemente hacen todos los días. Lo hicieron con Evo Morales en Bolivia. Lo hacen hoy entre Bolivia y Chile. Dicen, peligro, peligro para Chile. Bolivia quiere comprar drones iraníes. Y resulta que Chile le compra drones a Israel hace una década. Claro. Pero Irán es un peligro. Claro. Entonces, ojo, se mueven en todos los ámbitos y en ese sentido Irán tiene que dar una dura lucha para poder ampliar su gama de relaciones, porque está permanentemente enfrentado al control, a la censura y al chantaje y las amenazas que Estados Unidos y otros países le hacen a nuestros países para no tener relaciones con Rusia, con Irán, con China. Aquí se acaba de terminar un proyecto, se canceló un proyecto con los chinos por presiones norteamericanas. O sea, aquí es evidente que somos países que nos falta mucho de soberanía, que es favorable y enriquece nuestro acervo cultural, la economía, la política, el tener relaciones con culturas distintas, con otras visiones de mundo, porque estamos sometidos a una McDonaldización de nuestra cultura absoluta. Entonces es difícil, y en ese plano Irán hace todos los esfuerzos posibles y mantiene representaciones diplomáticas en gran parte de los países del mundo que hacen un trabajo encomiable de poder llevar adelante la política exterior de Irán, y en los medios lo que se hace principalmente es demonizar a Irán, ¿no?
el régimen teocrático, que no hay derecho para las mujeres, toda esa caricatura permanente que se hace de ciertas sociedades, que se vive habitualmente. Y eso es difícil combatirlo, Sujail. Es difícil porque tiene el 90% de los medios dedicados a eso. Totalmente, totalmente. Pablo, bueno, hablaste de Chile y en Chile es conocido que tenemos una comunidad palestina muy, muy numerosa, importante, de influencia, de historia y que ha construido al fin y al cabo unos antecedentes culturales, sociales, económicos muy, muy potentes, fuertes en la sociedad chilena. ¿Cómo está el tema de la comunidad palestina en Chile y esto de lo que se da hoy en día en la escena del conflicto israelí-palestino? ¿Cómo ves el tema palestino en sí? ¿Cómo está el tema de la relación entre los palestinos, la comunidad palestina en Chile con la causa palestina, el apoyo? ¿Hay solidaridad? ¿Hay un encuentro? ¿Hay un contacto? Sí, un contacto estrecho, ¿no? Y la comunidad chilena, como bien lo dice, chileno de origen palestino, es numerosísima. Y 500.000 descendientes de palestinos en Chile. Es la comunidad palestina más numerosa fuera de Asia Occidental. La comunidad palestina tiene una raigambre en Chile de décadas. Hay parlamentarios palestinos, hay una relación de empresarios, hay centros árabes palestinos dentro de universidades. Es una presencia muy activa. En mi pretensión, ojalá esa presencia fuese mucho más masiva en las calles, por ejemplo. De esos cientos de miles de palestinos y todos los chilenos que acompañan al pueblo palestino, expresar marchas masivas. Yo creo que falta eso, ser más fuertes, más potentes. Y lo que ha hecho la comunidad palestina en Chile es absolutamente destacable. No solo se incorporaron a esta sociedad, sino que son parte del motor de esta sociedad, en múltiples aspectos, intelectuales, académicos, económicos, deportistas. Hay un club de fútbol que se llama Palestino, que es un club que es el club principal de Palestina misma. La selección palestina de fútbol se ha venido a Chile en función de poder desarrollar su labor. Hay una raigambre importante y que se expresa también en la comunidad chilena, de salir con las cufillas, de salir con la camiseta de palestino, una simpatía abierta y constante, pero que también ha tensionado a este país en función que hay una, principalmente digo porque también hay excepciones, en la derecha chilena es una derecha muy cercana al sionismo, absolutamente cercana, muy aliada. Hay 50 parlamentarios que son miembros del Comité de Apoyo y de Amistad con Israel, que son invitados constantemente a la Palestina ocupada y por tanto traen a Chile la agenda israelí de defensa de todo lo que significa el sionismo, de oponerse a determinadas decisiones, de oponerse a declaraciones y a sanciones más potentes respecto al régimen israelí. Nosotros deberíamos haber terminado hace mucho tiempo las relaciones con los criminales. No tener relaciones militares, que las tenemos, y de mucha corrupción con las empresas de armas israelíes. Un sistema nacional de satélites que ha sido licitado y que lo ganó una empresa israelí bajo condiciones leoninas. Ellos se llevan el 40% de toda la información que emanen de los satélites. Eso significa imágenes de zonas minerales, de acuíferos, de otras riquezas. Eso se ha hecho y con una derecha que suele llenarse la boca de nacionalismo y de defensa de la patria, pero que entrega la patria a estos intereses. Hay una fuerte presencia del lobby sionista en Chile, que es una comunidad judío-sionista muy pequeña. Ellos mismos se declaran chilenos, israelíes, judíos sionistas. Por tanto, es una declaración permanente de su presidenta, del actual presidente de la comunidad judío-sionista, de sus líderes. Ellos hablan de su amor por Israel, Hay un expresidente de la comunidad judía
que se llama Gabriel Saliasny, que es un abogado, un tipo muy influyente y muy involucrado en la defensa de Carlos Menem en su momento, de Alberto Fujimori, de casos de pedofilia en Chile. Él siempre está metido en los casos más curiosos y más polémicos. Ese personaje, cuando le hacen una entrevista hace pocos días atrás, dice, mi amor es para mi esposa, mis hijos y para Israel. Chileno, ¿ah? Chileno de origen ucraniano. Chileno de origen ucraniano. Para que no se diga que tiene origen judío. Porque aquí todo el que esté relacionado con Israel y es de creencia judía dice mi origen es judío. Y yo suelo decirle, bueno, ¿dónde está Judeolandia, no? ¿Dónde existe ese país que se llame Judeolandia? Pero es parte de la narrativa y que está permanentemente en la prensa y en los medios, ¿no? Y en ese plano, la comunidad palestina, a través de sus voceros, a través de sus medios, trata de dar esa batalla, que es una batalla cultural, ideológica, muy importante. Creo que esta comunidad palestina puede hacer más, pero puede hacer más, porque es numerosa, porque tiene influencia, porque tiene representación política, y se puede hacer más en el sentido de exigirle al gobierno de Gabriel Boric el rompimiento de relaciones, la expulsión del embajador. Cambiaron el embajador hace poco, un tipo que se entrometía en la política interna chilena tratando de miserable a los diputados, tratando de antisemita al presidente, y sin embargo nunca se le hizo nada. ¿Ah? Entonces, en ese plano creo que hay que avanzar mucho más, pero hay una comunidad chilena en general y una comunidad palestina-chilena muy importante que está constantemente alentando y llevando a cabo la información de lo que acontece en Palestina. Bueno, para ir terminando, porque ya llevo casi 57 minutos hablando con este tema. Pablo, el tema palestino, estamos hablando de Irán y bueno, quizá gran parte del costo que le toca pagar a Irán se debe a su postura frente a la causa palestina y su enemistad con Israel y su posición histórica en este conflicto israelí-palestino. ¿En qué queda Palestina? Hoy, por un lado, vemos las últimas noticias con esta propuesta de Trump y las conversaciones con Hamás. Vemos un reconocimiento de un Estado palestino por parte de algunos países y toda una parafernalia mediática que se armó en los últimos días. Vemos una masacre que lleva 2 años y parece no parar y parece acabar con Gaza por lo menos. ¿Hacia dónde va y cómo va a terminar esta historia, Pablo? Bueno, difícil pregunta, Sujail, ¿no? ¿A dónde llegará? Yo diría que hay ciertas líneas muy claras de lo que es, ¿no? Son ya 77 años de ocupación, de colonización y exterminio. Esto no comenzó el 7 de octubre del 2023, lleva más de 7 décadas de expolio, de usurpación, de crímenes, de exterminio. Lo que sí aconteció a partir del 7 de octubre es un incremento del genocidio, en lo que yo denomino la política de solución final al estilo de la conferencia de Wannsee-Nassy en el año 42, que estableció la manera de poder exterminar a la población europea de creencia judía y prisioneros de guerra y todo. Aquí se hace una política de solución final destinada a expulsar, a desplazar, y si no se puede hacer eso, entonces exterminar a la población palestina. Eso es evidente, no es un invento, ni es que se le ocurra a este cronista, sino que es las declaraciones que hace la dirigencia y la casta político-militar israelí, y los rabinos más fanáticos, y lo hacen también los líderes de opinión, y lo hacen incluso los informadores de televisión, lo hacen los parlamentarios, lo hacen los ministros israelíes. Por tanto, ese es el objetivo que se plantea Israel. Y esta idea del cese al fuego, este plan de paz propuesto por Donald Trump junto a Netanyahu, sin participación palestina, lógicamente, en la postura que tienen estos dos regímenes, lo que lleva es a tensionar aún más la situación. Recordemos que en los últimos 10 años, las propuestas y planes de paz y presentaciones de ideas supera el centenar. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que esta propuesta
se da en el marco de un presidente megalómano, ególatra, mitómano, como es Donald Trump, junto a su símil, que es este personaje Benzion Mileikovsky, que lo conocemos como Benjamín Netanyahu, y que han llevado a cabo esta postura de tensionar a la resistencia palestina, apelar a esta idea de que es mejor este tipo de paz a que sigamos exterminando, ¿no? Que generosos son, ¿no? Acepten el cese al fuego, acepten devolver los retenidos, acepten que se construya aquí una especie de resort, una franquicia económica especial, acepten que haya un gobierno donde el presidente internacional sea Donald Trump, donde participe Tony Blair, este criminal de guerra inglés, acepten eso o saben lo que va a pasar. Y lo ha dicho Trump y lo ha dicho Netanyahu. Vamos a llevar a cabo entonces el trabajo hasta el final. ¿Y qué es el trabajo? El exterminio total de la población palestina. Eso se llama chantaje, eso se llama imposición. Y creo que la respuesta que ha dado Hamas al respecto ha sido muy inteligente, ha sido muy hábil desde el punto de vista de decir, sí, discutamos la devolución de los retenidos, discutamos incluso el tema de un gobierno de tránsito, pero que lo vamos a discutir las facciones, movimientos y organizaciones palestinas. No los vamos a desarmar, porque desarmar es la misma exigencia que le están haciendo a Hezbollah, porque saben bien que un pueblo desarmado es un pueblo absolutamente sujeto precisamente a ese exterminio. ¿Ah? Y es la misma política que le piden a Irán. Desarme su programa nuclear y desarme además su sistema de misiles. Es un marco general. Palestina es la expresión ahora, pero es un marco general que se está haciendo con Hezbollah, es un marco general que se hace con Irán, que se hace con Yemen y se hace indudablemente con todos aquellos pueblos en resistencia, en defensa de su autodeterminación y soberanía. Entonces, el tema es que hoy estaban reunidos ya en Egipto, me parece, ahí en ese balneario Sharm el Sheikh, para discutir los pasos. Y yo no soy muy optimista respecto a los resultados, tal vez me equivoco y alguien me podrá decir qué bueno que te equivocaste, porque en definitiva hay que lograr la paz. A ver, ¿la paz a qué costo? ¿La paz bajo qué determinaciones? ¿Bajo una fuerza internacional conformada por Egipto, Qatar y Arabia Saudí u otros países? ¿O por una fuerza internacional que esté presidida por el señor Trump? O sea, indudablemente aquí la espada de Damocles está en la cabeza del pueblo palestino, pero lo ha estado permanentemente. No es que sea solo ahora. Permanentemente. Las agresiones del 2020, 2021, 2022, previo a las 7 de octubre del año 2023, ya los sionistas habían asesinado a 500 palestinos. Ya habían asesinado a 500 palestinos. Hoy se habla de paz y Trump le dice deja de bombardear y solo ayer 70 asesinados y anteayer una cantidad similar. Entonces, no hay que ser ingenuo al respecto. Claro, hay una teoría que yo la llamo la teoría del buenismo, que dice no, es mucho mejor una paz de estas características a que sigan matando a la población palestina. Y yo con todo respeto, y lo he dicho también permanentemente, la decisión está en manos del pueblo palestino, de sus organizaciones, de sus movimientos, y la decisión que ellos tomen, yo la voy a acompañar y yo la voy a defender, porque es su decisión. Son ellos los que ponen los muertos. Yo estoy a 13.500 kilómetros de distancia, ¿verdad? Y yo hago un análisis, pero los que ponen los muertos, el 70% de los asesinados son niños y son mujeres, ¿verdad? El 90% de la destrucción de Gaza. Políticas de hambre, han asesinado a 500 personas en la política de hambre, es decir, negarle el alimento a la población. No hay agua, no hay gas, no hay alimentos. Entonces, en ese plano, la decisión es de Palestina, con todo el respeto que ellos tienen, pero sí lo que yo visualizo es que se trata de una paz impuesta, una imposición, un chantaje, una espada tendiendo sobre el cuello del pueblo palestino y tratando de generar una política comunicacional internacional que es clara, precisa, que es de manipulación y desinformación, donde le dicen, esta es la única oportunidad para ustedes. Si ustedes no la aceptan, entonces Israel va a tener todo el derecho, porque ustedes no aceptaron la paz. ¿Ah?
no aceptaron la paz. Eso es el chantaje y esa es la indignidad de nuestras sociedades también, y la indignidad de no informarse, de no ampliar nuestra visión para darse cuenta que el peligro para la humanidad no es el pueblo palestino, no es el pueblo de Irán, ni de Yemen, ni de Líbano, ni de Venezuela, ni de Cuba, sino que es esta alianza entre el imperio y el sionismo israelí, y con lo que significa sus ramificaciones nefastas para el resto del planeta. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo, gracias por participar. Fue muy claro todo, lo describiste de una manera que al fin y al cabo está muy relacionado a la visión que nosotros tenemos de la zona, especialmente del rol de Irán. Así que mil gracias por tu participación, espero que a la gente le guste. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, Pablo, y estamos en contacto. Un gran abrazo, Israel, un abrazo a tu equipo y a esta idea y esta concreción de la idea de llevar adelante el análisis que tanto necesitamos desde el punto de vista internacional. Mil gracias a vos, Pablo, un fuerte abrazo. Bueno, amigos, gracias por haber participado, espero que les haya gustado. Estuvimos con el profesor Pablo Jofré Leal, un gran amigo, un gran revolucionario. Difundan el programa si pueden, denle a la suscripción, denle a la campanita, véannos más seguido y muchísimas gracias por participar. Hasta la próxima.